Hola, mi nombre es Diana Lucía Bedoya Quitián. Voy a iniciar pues explicándoles sobre el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs pues es también conocido como ese ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, este ciclo porque es importante pues debido a que es el que participa en la generación de energía a través de la oxidación de las moléculas de acetilcoenzima A. Entonces también esto se da en la matriz mitocondrial y pues también es el que produce el NADH, el PADH2. También participa pues en esa cadena de transporte de electrones para la síntesis de ATP ocurrida pues para la respiración celular, es esa parte esencial pues del metabolismo celular para que se pueda dar la respiración celular aeróbica, también es en el que participa pues que los organismos utilicen el oxígeno para descomponer esas moléculas de glucosa y pues otras sustancias orgánicas y así generar esa obtención de energía necesaria. Entonces es pues como esa parte fundamental para esa serie de reacciones bioquímicas que son esenciales para que haya una correcta función celular a nivel pues de todos los organismos. Eh, Tenemos las reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se compone por 8 reacciones. Inicia pues con la acetilcoenzima, que son 2 carbonos, y esa reacciona pues con la molécula de oxalacetato, que son 4 carbonos, para así formar un citrato de 6 carbonos mediante la enzima de citrato sintasa. Luego hay una isomerización del citrato, pues que es la misma cantidad de átomos, pero con diferente distribución o ubicación molecular. Entonces, pues se forma un cis-aconitato o isocitrato mediante la enzima conitasa. La reacción 3 pues se da esa producción de dióxido de carbono por una deshidrogenasa ligada al NAD+. Y posteriormente, pues hay una generación de la segunda molécula de dióxido de carbono por un complejo multienzimático. La quinta es una fosforilación a nivel del sustrato, luego una deshidrogenación dependiente de la fabina, luego hay una hidratación del doble enlace carbono-carbono. Y ya nuestra última reacción, pues que es la deshidrogenación que genera el oxalacetato. Esta se da a partir del malato que forma el oxalacetato, o sea, a través de la enzima malato deshidrogenasa, como bien tenemos aquí en nuestra imagen. Ahí nos muestra inicialmente pues cómo comienza el ciclo, el oxalacetato con la acetilcoenzima, se forma el citrato, después se oxida esa molécula de citrato y se forma una molécula de dióxido de carbono, pierde 2 carbonos, posteriormente pues eh, hay una, hay una se da como esa energía liberada, ¿sí? Por los enlaces de carbono, hidrógeno y carbono-carbono, la cual es utilizada para esa conversión de ATP a partir del ADP, ¿sí? Que es una molécula por ciclo. Y pues la otra parte es usada para la producción del NADH y un protón a partir del NAD, que son 3 moléculas por ciclo. Y por cada giro del ciclo se forma una de FADH2 a partir de FAD. Entonces esto es básicamente, finalmente por cada ciclo, es por 2 vueltas, es una molécula de glucosa que finalmente para el rendimiento energético son 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH. Bueno, y pues la importancia y función de la fosforilación oxidativa es ese proceso que mediante su aprovechamiento de energía permite ser esa base principal para la formación de ATP. Además, pues es ese proceso que comienza con la entrada de electrones en la cadena respiratoria. Su función principal es la producción de ATP, que es la moneda energética pues, de la célula, y genera normalmente aproximadamente 30 a 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, gracias por esa oxidación completa de los productos del ciclo de Krebs, que son el NADH y el FADH2. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalie Rojas Henao. El día de hoy voy a explicar los procesos centrales del metabolismo y producción de energía. Fosforismo decir que los complejos mitocondriales, la mayoría de los componentes proteicos de la cadena de transporte de electrones existen en 4 grandes complejos proteicos de la membrana mitocondrial interna que se denomina NADH, óxido de fructosa, complejo 1. Succinato Q, reductasa, complejo 2, Q, citocromo C, óxido reductasa, complejo 3 y citocromo C, oxidasa, complejo 4. Aquí tenemos una descripción de la cadena de transporte de electrones, lo que nos indica pues como el proceso del transporte que se hace cada uno de los complejos, de cómo existen pues, los complejos proteicos entre la membrana mitocondrial. Aquí tenemos una imagen que también nos sirve para identificar como el transporte de estos electrones del ATP de la síntesis. Tenemos también que aquí nos identifica el espacio intermembrana y que nos dice que la concentración de H fuera de la matriz es mayor que la interna debido a la bomba de protones y que tenemos un transporte de electrones móviles también. Entonces es una representación gráfica que nos indica los electrones. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. Bueno, esto presenta una estructura de forma de chupete, como lo mostramos en estas imágenes, que está dispuesta en las células eucariotas en la membrana mitocondrial interna. Es decir, que hacia la matriz mitocondrial, esta está constituida por 2 subunidades o una subunidad que compone que es un componente que atraviesa la membrana interna mitocondrial y la subunidad F1, como lo podemos evidenciar acá en estas imágenes. La ATP sintasa funciona como un motor rotatorio mediante un mecanismo conocido como catálisis rotacional. Esto genera del gradiente de protones un movimiento y una rotación del anillo C, lo que indica pues la rotación del eje Y, como lo podemos observar en esta imagen.
Muchas gracias por la atención. Buen día, mi nombre es Karen Viviana Primero Rojas y le puedo hacer una breve explicación del rendimiento energético en número de ATPs del producto del metabolismo catabólico de las biomoléculas que encuentran en la lactosa. La lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa. El metabolismo ocurre en los siguientes pasos. Hidrólisis de lactosa. Se descompone la glucosa y la galactosa mediante la lactasa. Metabolismo de la glucosa. La glucosa entra en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. En la glucólisis 2 ATP más 2 NADH, 7 ATP, NADH se traduce en ATP en la cadena. En el ciclo de Krebs tenemos que 2 piruvatos generan 2 GTP, 8 NADH y 2 FADH2, generando 20 ATP. En total, la glucosa tiene 32 ATP. Metabolismo de la galactosa. La galactosa se convierte en glucosa 6-fosfato y sigue la misma ruta metabólica que la glucosa, por lo tanto también produce 30 a 32 ATP. Resultado total para la lactosa completa, glucosa más galactosa, 60 a 64 ATP. El ácido beénico. El ácido beénico es un ácido graso de cadena larga de 22 carbonos. Su catabolismo sigue la beta-oxidación. Tenemos la activación del ácido graso, requiere 2 ATP para formar acil-CoA. Ciclos de beta-oxidación, cada ciclo elimina una molécula de acetil-CoA, 2 carbonos, y genera un NADH, 2.5 ATP, y FDH2, 1.5 ATP. Para un ácido graso de 22 carbonos, ciclos de beta-oxidación, 10 ciclos, el último ciclo genera 2 acetil-CoA. 10 NADH genera 25 ATP y 10 FDH2 genera 15 ATP. Metabolismo del acetil-CoA. Cada acetil-CoA, 11 moléculas, ingresa al ciclo de Krebs, produce 3 NADH, 7.5 ATP y un FDH2, 1.5 ATP y un GTP que genera un ATP. Por total, 11 acetil-CoH nos da 110 ATP. El resultado total para ácido beénico, ATP de beta-oxidación 40 y ATP del ciclo de Krebs 110, restar 2 ATP por activación nos da 148 ATP. En resumen final, la lactosa nos da 60 a 64 ATP y el ácido beénico 148 ATP. Estos son valores aproximados que pueden variar según las condiciones celulares. Aquí tenemos las moléculas, las estructuras de estas dos, de la lactosa y del ácido beénico. Muchas gracias. La bibliografía de la exposición. Muchas gracias.